Evangelio de hoy. Miércoles 3 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con fiebre, y le rogaban por ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Entonces se levantó y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes dolencias los llevaban a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los curaba. También de muchos salían espíritus malignos. Y ellos reconocían que él era el Mesías. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Pero él continuaba proclamando el reino de Dios en las sinagogas de toda Galilea. Porque eso era lo que lo movía: llevar la buena noticia a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena cotidiana donde irrumpe lo divino. El Evangelio nos sitúa en una escena de casa y de pueblo. No en un templo majestuoso, ni en una cumbre inaccesible, sino en la sencillez de una vivienda y en la proximidad de la gente. Y ahí, en lo cotidiano, se revela la ternura y la potencia de Dios. Por eso este pasaje nos enseña desde el inicio que lo sagrado transcurre en la vida de cada día y que la presencia de Jesús traspasa lo público y lo doméstico sin solemnidad artificiosa. La historia de una mujer enferma que es tocada y levantada nos recuerda que la acción de Dios favorece lo íntimo y concreto. Así aprendemos que la salvación no se limita a doctrinas abstraídas, sino que se encarna en los gestos que devuelven dignidad y servicio a quien estaba postrado. El encuentro en la casa, proximidad y humanidad. Jesús entra en la casa de Simón y encuentra el drama más cercano: una suegra con fiebre. El narrador no pretende dramatizar con adjetivos grandilocuentes. Nos muestra la escena tal como pudo ocurrir en cualquier hogar. Y en esa cotidianidad se hace presente la compasión divina, que no necesita de liturgias ostentosas para expresarse. La toma de la mano es gesto sencillo y potente al mismo tiempo, con una proximidad que no invade sino que libera. La cura no es un espectáculo destinado a amplios públicos, sino una restauración de la posibilidad de vida y de servicio. La mujer se levanta y comienza a servir. La sanación reordena la existencia para que lo humano pueda retomar su ritmo natural. La autoridad de Jesús, palabra y gesto que transforman. La curación se opera con la palabra y el contacto. No hay fórmulas retóricas ni demandas de mérito. Hay una autoridad que no humilla sino que libera. Esta autoridad es distinta de la que gobierna por coacción o prestigio. Es una autoridad que dignifica al otro porque lo devuelve a la posibilidad de dar y de amar. Cuando Jesús impone las manos está transmitiendo una cercanía que repara. Y esa forma de ejercer poder es la que el discípulo debe cultivar. Poder como servicio. Liderazgo que restituye y no que devora. La curación como restauración integral. La narrativa no se limita a un alivio sintomático. La sanación alcanza cuerpo y relación. Al levantarse la mujer vuelve a desempeñar su lugar en la familia.
La comunidad recupera su tejido porque cada miembro puede aportar de nuevo. Por eso la curación evangélica siempre es integral. No solo quita la fiebre, sino que devuelve sentido, dignidad y capacidad de servicio. Mirar a la persona. Desde esa perspectiva nos exige pensar la pastoral no como mera asistencia técnica, sino como restauración de lazos y de roles que sostienen la vida social y espiritual. La multitud que acude, necesidad y esperanza colectiva. Al caer la tarde la gente trae a sus enfermos. La casa deja de ser un recinto privado para transformarse en centro de acogida. La presencia pública de Jesús convoca la esperanza de muchos. Y ese movimiento de la casa a la plaza nos recuerda que la fe tiene una dimensión comunitaria e histórica. Lo que se vive en lo íntimo se torna testimonio que interpela a una multitud. La curación de uno se convierte en posibilidad para otros. La experiencia de cada persona sirve para construir la memoria colectiva de salvación. La expulsión de espíritus, confrontación radical con el mal. En el pasaje aparece también la expulsión de espíritus. Este elemento nos recuerda que la misión de Jesús no solo consuela sino que confronta. No todo sufrimiento es meramente físico. Hay realidades que enredan el alma y las estructuras sociales. La palabra de Jesús desarma a esos poderes y devuelve libertad. En la práctica pastoral esto nos impulsa a no contentarnos con curas superficiales, sino a trabajar por la liberación integral. Denunciar injusticias. Acompañar procesos de rehabilitación. Restituir horizontes de esperanza. La fe se juega en la valentía de nombrar lo que oprime. Y en la paciencia de sanar lo que es profundo. Jesús se retira a orar, la fuente invisible de la acción. Tras la jornada intensa, el Maestro se retira a orar. Este gesto marca la lógica íntima de su ministerio. La acción nace de la comunión. La oración no es decoración espiritual, sino fuente que alimenta y orienta el servicio. El que obra sin orar corre el riesgo de agotarse o de perder el rumbo. Jesús nos enseña que para sostener la misión es preciso cultivar el silencio y la escucha. Su retiro pedagógico nos invita a que nuestras iniciativas sociales y pastorales siempre nazcan de una base contemplativa. Ahí se clarifica la voluntad del Padre y se renueva la fuerza para seguir. Tensión entre la multitud y la misión, cuándo quedarse y cuándo partir. La gente quería retenerlo. Sin embargo, Jesús insiste en que debe anunciar el reino en otras aldeas. Aquí aparece la tensión que todo servidor de Dios conoce. La tentación de complacencia frente a la fidelidad a la misión. Atender la demanda inmediata no puede convertirse en un encierro que impida la proyección universal del anuncio. Por ello la prudencia pastoral consiste en mantener puertas abiertas y al mismo tiempo no perder la libertad para salir. El equilibrio se halla cuando la acción social se integra con la palabra proclamada y cuando la comunidad es a la vez hospedería y emisaria del Evangelio. Prioridad del anuncio, sanar para que la palabra tenga raíz. Jesús deja claro que la curación es signo pero no fin. La misión última es la proclamación del reino. Sanar prepara corazones para la palabra que despierta y transforma. Cuando la Iglesia actúa solo como asistente social sin predicar,
corre el riesgo de reducir el Evangelio a mera beneficencia. Y cuando proclama sin manos dispuestas a servir, su palabra puede sonar hueca. Por eso la integridad del testimonio cristiano exige que palabra y obra vayan siempre unidas. La sanación abre la puerta. La palabra la habita y la comunidad la hace fecunda. Implicaciones pastorales, atención cercana y política de salida. Desde este pasaje se pueden extraer orientaciones prácticas. Primero, atención a lo doméstico. Reconocer que las casas y las familias son lugares privilegiados de encuentro con Dios. Segundo, formación de servidores que combinen competencia técnica y actitud de compasión. Tercero, prioridad de la oración como sostén de toda acción. Cuarto, políticas eclesiales que favorezcan la movilidad misionera y eviten la tentación de quedarse en lo cómodo. Quinto, programas que no burocraticen la caridad sino que la organicen para ser más efectiva y humana. En definitiva, una pastoral que sea a la vez hogar y horizonte. El valor del servicio femenino, reconocimiento y dignidad. La figura de la mujer curada que se levanta para servir nos interpela sobre la dignidad y el lugar de las mujeres en la vida comunitaria. Su servicio no es mera obligación. Es gesto de recuperación y de participación plena. En sociedades donde el trabajo doméstico suele invisibilizarse, este detalle evangélico ilumina la centralidad del cuidado como servicio y como ministerio. La Iglesia está llamada a promover reconocimiento, acompañamiento y protagonismo para quienes sostienen la vida desde lo siempre cotidiano. Así la sanación se vuelve reivindicación de la dignidad de todos los oficios que sostienen la comunidad. La sanación como motor de comunidad y memoria. Cada curación genera testimonio. La noticia corre de casa en casa y construye memoria colectiva. En ese tejido de relatos se configura la fe de un pueblo. La comunidad que acoge estos signos aprende a reconocerse como pueblo sanado y enviado. La memoria de las curaciones alimenta la esperanza y enseña a no perder la confianza. Cuando vuelvan los tiempos de prueba, la salvación que se recuerda es la fuerza que impulsa a nuevas salidas misioneras. Acompañamiento integral, más allá de lo inmediato. La presencia de Jesús nos enseña otra forma de acompañar. No basta calmar la fiebre. Hay que sanar las causas. Implicarse en procesos que fortalezcan la salud social. La Iglesia, por ejemplo, debe combinar atención médica con educación, con promoción de empleo, con lucha por la justicia estructural. La liberación total exige compromiso con las raíces del sufrimiento y cuidado sostenido. Así lo que cura hoy se convierte en semilla de sociedades más humanas mañana. Discernimiento de la presencia, leer los signos de los tiempos. Jesús actúa donde hay necesidad y allí donde la palabra puede ser acogida. Por eso el discernimiento comunitario consiste en aprender a leer los signos de los tiempos. Identificar donde la gente sufre, donde la esperanza está herida, y cómo la fe puede entrar con propuestas que restauren la vida. Esto exige análisis atento, escucha prolongada y alternativas creativas que combinen obra y palabra. La acción eclesial será auténtica.
Cuando nazca de esa escucha y de ese discernimiento compartido. El discipulado, aprender a servir y a orar. El discípulo que quiere imitar a Jesús debe entrenarse en dos artes complementarias. La del servicio y la de la oración. Servir sin oración se vacía. Orar sin servicio se vuelve aislamiento. Por eso la formación espiritual debe incluir prácticas concretas de acompañamiento a los enfermos, así como tiempos de retiro y escucha. Solo así la acción se sostendrá en el tiempo y seguirá siendo fiel a la vocación del Evangelio. Testimonio y credibilidad, coherencia entre palabra y gesto. La eficacia del anuncio depende de la coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. La comunidad que proclama el reino y al mismo tiempo acompaña, sana y denuncia injusticias, gana credibilidad. La coherencia evita hipocresías y hace del testimonio una fuerza de atracción. Por ello cada servidor está llamado a vivir una ética de transparencia y servicio. La palabra que libera debe estar sostenida por gestos que demuestren su autenticidad. La cercanía de Jesús en la fragilidad humana. Este pasaje del Evangelio nos muestra a Jesús entrando en la casa de Simón y encontrándose con la realidad de la enfermedad. La suegra de Simón está con fiebre. Y esa fragilidad física representa no solo un malestar corporal, sino también la vulnerabilidad humana que todos compartimos. Jesús se acerca a esa realidad y la toca, demostrando que no es un Mesías distante ni indiferente, sino alguien que entra en lo íntimo de la vida cotidiana y se hace cercano a quienes sufren. La acción de levantar a la mujer y devolverle la salud nos habla de un Dios que no se queda en la teoría ni en palabras vacías, sino que actúa concretamente para devolver dignidad y vida a quienes están debilitados. La transformación de la vida en servicio. El gesto de la suegra de Simón al levantarse inmediatamente para servir tiene un significado profundo. No solo fue curada, sino que fue restaurada para volver a amar y servir. Porque la verdadera sanación que proviene de Cristo no termina en uno mismo, sino que impulsa a ponerse al servicio de los demás. Esta actitud enseña que quien ha experimentado la gracia no puede guardársela, sino que la convierte en entrega concreta. En el contexto del discipulado, esta mujer se convierte en un modelo silencioso, pues su respuesta no fueron discursos, sino acciones, mostrando que el amor recibido debe convertirse en amor ofrecido. La universalidad de la misericordia. Cuando al caer la tarde la gente comienza a llevar a sus enfermos a Jesús, el evangelista muestra cómo la acción salvadora se expande más allá de un caso aislado. La casa de Simón se convierte en un lugar de encuentro. Y allí se manifiesta la universalidad de la misericordia de Cristo. No importa el tipo de dolencia ni la condición de las personas. Todos encuentran en él una respuesta. Esto revela que el Evangelio no es un privilegio para algunos, sino un regalo abierto para todos los que reconocen su necesidad. En este detalle vemos cómo el amor de Dios se expande en comunidad y genera un movimiento de vida y esperanza que no se detiene en fronteras ni exclusiones. La fuerza sanadora del contacto personal. El detalle de Jesús imponiendo las manos sobre cada uno de los enfermos es sumamente revelador. No sana de manera distante ni en masa,
sino que se acerca personalmente a cada doliente, mostrando que para Dios, cada persona es única e irrepetible. Ese contacto físico expresa ternura y cercanía, y al mismo tiempo simboliza la transmisión de la vida divina que vence el mal. De este modo, el Evangelio nos enseña que la fe cristiana no es abstracta ni impersonal, sino que pasa por la relación personal con Cristo, que toca las heridas de cada ser humano y las transforma en fuente de vida. La victoria sobre los poderes del mal. El relato menciona también cómo de muchas personas salían espíritus que reconocían quién era Jesús. Esta dimensión espiritual nos recuerda que la misión de Cristo no se limita a sanar enfermedades físicas, sino que va más allá, enfrentando y derrotando todo aquello que esclaviza al ser humano interiormente. Los espíritus reconocen la autoridad de Jesús, porque su presencia rompe las cadenas del mal y libera la vida humana. Aquí se muestra que el reino de Dios no es una simple mejora social o corporal, sino una victoria integral, que alcanza tanto lo visible como lo invisible, abarcando cuerpo, alma y espíritu. El valor del silencio y la oración. En medio de tanta actividad, el Evangelio subraya que Jesús buscaba retirarse a lugares solitarios para orar. Este detalle nos enseña que la fuente de su fuerza y su misión no estaba en la fama, ni en la actividad constante, sino en la comunión con el Padre. La oración es presentada como el espacio donde se renueva la misión y se mantiene la fidelidad al plan divino. Para los discípulos de todos los tiempos esto es una enseñanza esencial. La verdadera acción cristiana no se sostiene sin una vida de oración, porque la misión no nace de la voluntad propia, sino de la escucha y obediencia a Dios. La prioridad del anuncio del reino. Cuando las multitudes intentaban retenerlo, Jesús responde con claridad que debía ir también a otros lugares a anunciar el reino de Dios, porque esa era su misión fundamental. Aquí se establece una prioridad. Los milagros y las sanaciones son signos importantes, pero el corazón de la misión es anunciar la buena noticia. De este modo, el Evangelio señala que lo central en la vida cristiana no son solo los favores o los milagros visibles, sino la transformación que viene del anuncio del reino que libera, que ilumina y que da sentido. El milagro es una puerta de entrada, pero el reino es la meta última. La tensión entre la multitud y la misión. La multitud quería retener a Jesús porque encontraban en él sanación, consuelo y esperanza. Pero la misión del Maestro iba más allá de un solo lugar. Este contraste revela una tensión constante entre el deseo humano de apropiarse de lo divino y la universalidad de la misión de Cristo. El Evangelio nos enseña que la fe no puede encerrarse en un espacio limitado, ni en una comodidad particular, porque el mensaje de Dios está destinado a expandirse y alcanzar a todos. La comunidad que se encierra pierde de vista el dinamismo del reino, mientras que la comunidad que se abre se convierte en signo vivo de la universalidad del amor de Dios. El discipulado como participación en la misión. Este pasaje no solo relata lo que hizo Jesús, sino que también es un llamado para sus discípulos de todos los tiempos a continuar su misma misión. Sanar, acompañar, liberar, anunciar.
Orar y salir son verbos que marcan el ritmo de la vida cristiana. El discipulado no consiste en admirar desde lejos lo que Jesús hizo, sino en dejarse implicar y prolongar esa acción en la historia. Así como la suegra de Simón se levantó a servir. Cada creyente que ha experimentado la sanación del Señor está llamado a levantarse y a servir a los demás, convirtiendo su vida en prolongación de la obra de Cristo. Una invitación a confiar en la fuerza del Evangelio. Este relato concluye mostrándonos a Jesús recorriendo toda Galilea para anunciar el reino. Es un recordatorio de que el Evangelio no es estático, sino dinámico, siempre en movimiento. Siempre buscando nuevos corazones. Siempre abriendo caminos de esperanza. Para nosotros. Esta escena es una invitación a confiar en que la palabra de Cristo sigue viva y activa, capaz de tocar nuestras enfermedades, de liberarnos de nuestras esclavitudes y de dar sentido a nuestras vidas. También es un llamado a no retener a Jesús para nosotros mismos, sino a ser testigos de su amor y llevarlo a otros lugares. Personas y situaciones que necesitan experimentar su presencia transformadora. La dimensión doméstica de la salvación. Este pasaje nos recuerda que la acción de Jesús no se limita a los grandes espacios públicos ni a los escenarios solemnes, sino que irrumpe en lo sencillo y cotidiano, como lo es la casa de Simón. Allí, en medio de la vida ordinaria, se manifiesta el poder de Dios que sana y transforma. La dimensión doméstica de la salvación revela que Dios no es un extraño a nuestra vida cotidiana, sino que se hace presente en nuestras casas, en nuestras relaciones familiares, en nuestras necesidades más concretas. Jesús entra en la intimidad del hogar y allí realiza el milagro, mostrando que la fe se encarna en lo sencillo y se vive en lo diario. La respuesta de gratitud como camino de discipulado. El detalle de la suegra de Simón levantándose para servir enseña que la experiencia del amor de Dios debe generar una respuesta de gratitud concreta. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una actitud que se traduce en servicio. Quien ha sido tocado por la gracia no permanece indiferente ni centrado en sí mismo, sino que reconoce que lo recibido es para compartirlo. El discipulado, entonces, comienza con una experiencia de sanación y se prolonga en un estilo de vida caracterizado por el servicio. Esta mujer anónima se convierte en ejemplo de todo discípulo, mostrando con su gesto que la gratitud verdadera se expresa en la entrega. La comunidad como lugar de sanación. Cuando el Evangelio relata que al caer la tarde todos los enfermos eran llevados a Jesús, se nos presenta la imagen de una comunidad que lleva sus dolores y necesidades al Maestro. Esta actitud es profundamente significativa, porque muestra que la sanación no se vive solo de manera individual, sino también comunitaria. La comunidad de creyentes se convierte en un espacio donde cada uno puede llevar sus fragilidades y experimentar juntos la misericordia de Dios. La imagen de la multitud acercándose con confianza. A Jesús nos invita a reconocer que todos necesitamos sanación y que todos podemos sostenernos mutuamente en ese camino. La cercanía personal de Cristo. El hecho de que Jesús imponga las manos sobre cada persona revela la importancia de la cercanía personal en la acción de Dios. No se limita a un gesto general,
sino que se toma el tiempo y la dedicación de atender a cada individuo. Este detalle es revelador porque muestra que, aunque Jesús vino a salvar al mundo entero, su amor no pierde de vista a cada persona concreta. La fe cristiana no se basa en una relación genérica con lo divino, sino en una relación personal con Cristo, que toca las heridas y transforma la vida. Cada encuentro con Él es único e irrepetible. La confrontación con el mal espiritual. El relato nos recuerda también que la misión de Jesús no se limita a sanar enfermedades físicas, sino que abarca la lucha contra las fuerzas espirituales que oprimen al ser humano. Los espíritus reconocen su autoridad y se ven obligados a salir. Esto significa que el Evangelio no es solo una buena noticia para la salud corporal, sino para la libertad integral del ser humano. La liberación espiritual es parte esencial de la misión de Cristo, porque el mal no solo afecta el cuerpo, sino también el corazón y el espíritu. La victoria de Jesús sobre los demonios es el signo de que el reino de Dios está irrumpiendo en la historia con poder liberador. La oración como fuente de la misión. El detalle de que Jesús se retira a orar en medio de la actividad intensa es fundamental. La oración no es para él un simple acto devocional, sino la fuente misma de su misión. En la oración se mantiene unido al Padre, y de esa unión brota la fuerza para sanar, para liberar y para anunciar el reino. El discípulo que quiere continuar la obra de Cristo debe aprender que la acción sin oración se vacía y se debilita, mientras que la oración auténtica siempre lleva a la acción. La misión cristiana se alimenta en el silencio, en la escucha y en la comunión con Dios. La misión universal del Evangelio. Cuando Jesús declara que debe anunciar el reino también en otros lugares, nos revela el carácter universal de su misión. El Evangelio no está destinado a un grupo reducido ni a un espacio limitado, sino que debe llegar a todos. Esta universalidad rompe toda barrera cultural, geográfica y social. El amor de Dios no se deja encerrar en las fronteras humanas, sino que se expande constantemente buscando a los que todavía no lo han conocido. Para los discípulos de hoy esto es un recordatorio de que la fe no puede quedarse encerrada en nuestras comunidades, sino que debe abrirse al mundo entero. La tensión entre lo local y lo universal. El deseo de la multitud de retener a Jesús expresa una necesidad comprensible. Querían conservar para sí al que les había dado sanación y esperanza. Sin embargo, la misión de Cristo no podía quedarse en un solo lugar. Este contraste revela una tensión entre lo local y lo universal. La fe necesita encarnarse en lo concreto de cada comunidad, pero al mismo tiempo debe mantenerse abierta a la universalidad de la misión. Una comunidad que se encierra en sí misma pierde de vista el dinamismo del reino, mientras que una comunidad que se abre se convierte en signo del amor de Dios para todos. El discipulado como misión compartida. El relato no solo muestra la misión de Jesús, sino que prepara a sus discípulos para continuar esa misión. Quien ha sido sanado y levantado está llamado a ponerse al servicio, como lo hizo la suegra de Simón. Quien ha experimentado la cercanía personal de Cristo está llamado a transmitirla a otros. El discipulado consiste en participar de la misma misión de Jesús. Sanar, liberar, anunciar. Orar y salir al encuentro de quienes lo necesitan.
No es un camino de admiración pasiva, sino de implicación activa en la obra de Dios. En la historia. La centralidad de la compasión en la acción de Jesús. La narración nos permite entender que la acción de Jesús nace de un corazón compasivo. Y esta compasión no es solo sentimiento, sino fuerza activa que transforma la vida de quienes sufren. Cuando Él se acerca a la suegra de Simón y la levanta, muestra que la compasión auténtica no se conforma con observar el dolor, sino que busca intervenir, restaurar y devolver dignidad. Esta centralidad de la compasión nos invita a examinar nuestras propias vidas y ministerios. ¿Actuamos desde la indiferencia o desde un corazón que siente el sufrimiento de los demás como propio? La compasión no es una emoción pasajera, sino la energía que mueve la misión. La fuerza que convierte la fe en obras y el amor en hechos concretos. El valor de lo cotidiano como escenario de la salvación. Uno de los aspectos más profundos del pasaje es cómo la salvación y la liberación se manifiestan en lo cotidiano. En una casa común. En un momento de enfermedad doméstica. Esto nos enseña que no necesitamos grandes templos, ni ceremonias ostentosas para experimentar la presencia de Dios, sino que la vida ordinaria puede convertirse en espacio de encuentro con lo divino. Cada hogar, cada relación familiar, cada tarea diaria se transforma en lugar donde Dios puede actuar y renovar la vida. Esta dimensión cotidiana de la salvación nos llama a reconocer la santidad en lo simple y a valorar cada acto de amor, de servicio y de cuidado como una manifestación del reino. La restauración integral, cuerpo, alma y comunidad. La sanación de la suegra de Simón no es solo un alivio físico, sino también una restauración que permite retomar su lugar en la familia y en la comunidad. El Evangelio nos muestra que la gracia de Dios alcanza todos los niveles de la existencia: cuerpo, corazón y relaciones. Cada gesto de cuidado, cada acción de acompañamiento, tiene un efecto que se extiende más allá del individuo, fortaleciendo los vínculos y la vida comunitaria. Esto nos enseña que la misión cristiana no se limita a lo espiritual, sino que implica atender a la integridad de la persona y de la comunidad, restaurando aquello que ha sido roto por la enfermedad, el sufrimiento o la marginación. La autoridad que libera y no domina. La acción de Jesús revela una autoridad que no se ejerce para dominar ni imponer, sino para liberar y restaurar. Su palabra y su gesto curativo son expresión de un poder que dignifica al otro, que lo devuelve a la vida y al servicio. Esta autoridad contrasta con la que se basa en la fuerza, el miedo o la imposición, y nos recuerda que el liderazgo auténtico se manifiesta en la capacidad de levantar a los caídos y de acompañar a quienes sufren. La autoridad que libera es la que se pone al servicio de los demás, y no al servicio de sí misma. Y este ejemplo nos desafía a revisar cómo ejercemos nuestra influencia en la familia, la comunidad y la sociedad. La misión comunitaria y la propagación de la esperanza. Al caer la tarde, la presencia de la multitud que lleva a sus enfermos nos muestra cómo la acción de Dios tiene un efecto expansivo. La sanación de uno se convierte en esperanza para muchos. Cada signo de misericordia que experimentamos no se limita a nuestra vida, sino que se transmite y fortalece a la comunidad.
La esperanza se contagia. Y lo que comienza como un gesto privado se transforma en memoria colectiva de liberación. Esto nos enseña que nuestra vida de fe no puede ser solo individual, sino que debe integrarse en la comunidad, convirtiéndose en testimonio que anima y sostiene a otros, y recordándonos que la gracia se multiplica cuando se comparte. La confrontación con las fuerzas que oprimen. El pasaje menciona la expulsión de espíritus. Un detalle que nos recuerda que la misión de Jesús va más allá de lo visible. También enfrenta las fuerzas que oprimen el corazón y el espíritu humano. El Evangelio nos muestra que la verdadera libertad no es solo ausencia de dolor físico, sino liberación integral de todo lo que nos ata, de lo que impide desarrollarnos plenamente como personas. Esta dimensión nos enseña que la acción cristiana debe abarcar la justicia, la reconciliación y la sanación profunda, enfrentando no solo síntomas sino causas, buscando transformar la vida y la historia de manera integral. La oración como fuente de discernimiento y fuerza. Jesús se retira a orar incluso en medio de la actividad intensa, mostrando que toda acción debe surgir de la comunión con Dios. La oración es el espacio donde se renueva la misión y se fortalece el corazón para enfrentar los desafíos. Esta práctica nos enseña que el ministerio y el servicio sin raíces en la oración se debilitan y pierden dirección, mientras que la oración constante permite discernir el camino correcto, mantener la humildad y sostener la fuerza necesaria para seguir. Para cada creyente, esto es un recordatorio de que la acción sin contemplación se vacía, y la contemplación sin acción se queda incompleta. La prioridad del anuncio del reino sobre los signos. Aunque los milagros de Jesús atraen a las multitudes, Él deja claro que su misión principal es anunciar el reino de Dios. Las sanaciones y liberaciones son signos que preparan el corazón, pero no reemplazan la necesidad de recibir la palabra y transformarse en discípulos. Esto nos enseña que los actos de servicio y las obras de misericordia son importantes, pero siempre deben orientarse hacia la proclamación del Evangelio y la transformación de la vida según la voluntad de Dios. La fe se completa cuando la acción y la palabra se unen, porque la gracia que no se comunica pierde su fuerza transformadora. La libertad frente a la expectativa de la multitud. La multitud quería retener a Jesús por lo que hacía, por los milagros y la cercanía que experimentaban. Sin embargo, la misión de Cristo no puede quedar limitada por el deseo humano de seguridad o de gratitud. Esto nos enseña que la verdadera fe requiere apertura y disponibilidad. No podemos retener a Jesús para nosotros mismos, ni depender de su acción solo para nuestros intereses. La libertad del discípulo consiste en permitir que el mensaje de Dios se extienda más allá de nuestra comodidad, confiando en que la gracia actuará en todos los lugares y situaciones donde se le necesite. La sanación como símbolo de restauración integral. El relato de Lucas nos muestra que la sanación que Jesús realiza no se limita al cuerpo físico, sino que alcanza toda la existencia de la persona, incluyendo su dignidad, su rol en la familia y su participación en la comunidad. Al levantarse la suegra de Simón para servir, se evidencia que la gracia recibida transforma la capacidad de actuar y de relacionarse
devolviendo sentido y propósito a la vida cotidiana. Esto nos enseña que cada acto de amor y misericordia tiene un impacto que va más allá de lo inmediato. Sana heridas profundas. Reconecta a las personas con su entorno. Y establece un círculo de bondad que se irradia a todos los que comparten su vida. La restauración integral implica, por lo tanto, atender no solo la enfermedad, sino también las relaciones, las responsabilidades y la identidad de quien es sanado. La cercanía de Jesús como modelo de atención personalizada. Jesús demuestra que cada persona merece atención única y cercana. Al tocar a los enfermos y tratar con cuidado a la mujer con fiebre, nos enseña que la verdadera pastoral y el acompañamiento no son impersonales ni rutinarios, sino que requieren mirada, palabra y acción adaptadas a cada situación concreta. En un mundo donde la atención muchas veces se mecaniza o se reduce a procedimientos estandarizados, este pasaje nos recuerda que la humanidad de quien acompaña es fundamental, porque la gracia se transmite a través de la cercanía y del contacto afectivo. La atención personalizada no solo calma el sufrimiento, sino que también dignifica y reconoce a la persona en su singularidad, fortaleciendo la confianza y la apertura al mensaje de Dios. La dimensión comunitaria del milagro. Cuando la multitud comienza a acercarse con sus enfermos, el Evangelio subraya la importancia de la comunidad en el proceso de sanación. La acción de Dios no se limita a un encuentro aislado, sino que genera un efecto expansivo, convirtiendo la gracia recibida por uno en esperanza y testimonio para muchos. La comunidad se convierte en lugar de encuentro, soporte y crecimiento, recordándonos que la vida espiritual y el discipulado no se desarrollan únicamente en lo privado, sino en la interacción, el cuidado mutuo y el acompañamiento compartido. La dimensión comunitaria de la salvación nos invita a valorar la participación colectiva, la solidaridad y la responsabilidad de cuidar y sostener a los demás en su proceso de crecimiento y liberación. La autoridad de Jesús que libera. La autoridad que Jesús ejerce en este pasaje no es coercitiva ni impuesta, sino que se manifiesta como poder liberador que dignifica a la persona y restituye su capacidad de acción. Esta autoridad se expresa a través del gesto, la palabra y la proximidad, mostrando que el verdadero poder no domina, sino que capacita y eleva. En la vida pastoral y cotidiana, esta enseñanza nos desafía a ejercer liderazgo de manera que empodere a otros, que fomente su autonomía y que los impulse a descubrir y desplegar sus propios dones, en lugar de reducirlos a la dependencia. La autoridad que libera es un espejo del reino de Dios, donde el poder se convierte en servicio y la influencia se transforma en apoyo para crecer y prosperar. La sanación como impulso para la misión. La recuperación de la salud no es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito más amplio: permitir que la persona pueda contribuir y servir a los demás. La suegra de Simón se levanta para atender, mostrando que la gracia recibida se traduce en acción concreta. Este principio nos enseña que la sanación, la formación espiritual o cualquier beneficio recibido de Dios tiene sentido pleno cuando se comparte y se pone al servicio del bien común. La misión cristiana se construye así, sobre la experiencia de la gracia.
Quienes han sido restaurados deben ser canales de sanación y esperanza para los demás, prolongando el efecto transformador de la obra de Dios en la historia. La liberación de las fuerzas que oprimen. El pasaje menciona que Jesús expulsa espíritus de aquellos que los padecían, señalando que la salvación no solo libera de la enfermedad física, sino también de aquello que oprime el corazón y la mente. La misión de Cristo abarca todos los niveles de la existencia humana, mostrando que la verdadera libertad implica liberación integral. Este aspecto nos invita a abordar los problemas de la vida desde una perspectiva amplia, reconociendo que los males visibles son solo la expresión externa de problemas más profundos. Así, la fe cristiana nos enseña a trabajar por la justicia, la reconciliación, la sanación emocional y espiritual, entendiendo que el reino de Dios se construye cuando la libertad y la dignidad alcanzan a toda la persona y a la comunidad. La atención personalizada como expresión de dignidad. Jesús muestra que cada persona merece ser tratada con atención única, reconociendo su valor y su singularidad. Su acercamiento no es general ni impersonal, sino que se detiene en cada individuo, mostrando que la dignidad de la persona es central para la acción de Dios. Este principio es fundamental para la vida pastoral, para el acompañamiento y para cualquier forma de liderazgo. Debemos tratar a los demás con respeto, cuidado y consideración, adaptando nuestra atención a sus necesidades concretas y reconociendo que cada ser humano es valioso y único. La atención personalizada no solo calma el sufrimiento, sino que también empodera, dignifica y permite que cada persona se reconozca como protagonista de su propia vida y de su proceso de crecimiento. La liberación de las fuerzas que oprimen. El Evangelio señala que Jesús expulsa espíritus que oprimían a las personas, recordándonos que la misión de Dios no se limita a lo visible. La verdadera salvación abarca todos los niveles de la existencia humana: cuerpo, mente y espíritu. La liberación integral es un llamado a enfrentar no solo los síntomas visibles de la opresión, sino también las raíces profundas que limitan la libertad y el bienestar. Este pasaje nos enseña que la acción cristiana debe abordar la justicia, la reconciliación y la sanación en todos los ámbitos de la vida, comprendiendo que el reino de Dios se construye cuando cada persona es liberada y restaurada en su totalidad, y cuando la comunidad se convierte en un espacio de protección, apoyo y desarrollo para todos. La oración como fuente de poder y dirección. Jesús se retira a orar incluso después de una intensa jornada, mostrando que la fuerza de su misión no proviene únicamente de su actividad visible, sino de su constante comunión con el Padre. La oración es la fuente que sostiene la coherencia de sus acciones. Permite discernir la voluntad de Dios y renueva la energía para continuar la obra de salvación. Para los discípulos y creyentes, esto enseña que toda acción de servicio, ministerio o acompañamiento requiere ser alimentada por la oración. La contemplación fortalece, orienta y protege la misión de la fe, evitando que el activismo se vuelva vacío y que las obras pierdan sentido al carecer de raíces espirituales profundas. La universalidad del reino. Jesús no se limita a un solo lugar ni a una sola comunidad, sino que se dirige a otras aldeas para anunciar el reino de Dios.
mostrando que la salvación es universal y no puede encerrarse en espacios limitados. Este principio nos desafía a vivir una fe abierta, misionera y expansiva, donde la gracia no se retiene para unos pocos, sino que se comparte con todos los que buscan esperanza y transformación. La universalidad de la misión nos enseña que la fe auténtica debe trascender fronteras, involucrarse en contextos diversos y llevar la acción restauradora de Dios a todos los rincones donde se necesita su presencia y su mensaje. La tensión entre demanda y misión. La multitud deseaba retener a Jesús por los milagros y la sanación que había traído. Pero él debía continuar su misión. Esta tensión refleja la necesidad de priorizar la fidelidad al llamado divino por encima de la gratitud inmediata o las expectativas humanas. La verdadera acción cristiana requiere discernimiento. Atender las necesidades inmediatas, sin perder de vista el propósito mayor que Dios nos confía. La sabiduría pastoral consiste en equilibrar la compasión con la visión del reino, respondiendo a los que sufren mientras se mantiene el compromiso de extender la salvación y la esperanza a todos los lugares y personas que aún no la han recibido. La integración entre servicio y evangelización. El pasaje nos recuerda que los signos de sanación y liberación siempre deben integrarse con la proclamación del reino. Los milagros son importantes porque evidencian el poder de Dios. Pero su finalidad es preparar los corazones para recibir la palabra, transformarse y convertirse en discípulos que continúen la misión. Esto nos enseña que la verdadera acción cristiana combina obras de misericordia con evangelización, generando un impacto duradero en la vida de las personas y en la comunidad. La coherencia entre palabra y acción fortalece la fe y transforma la realidad, mostrando que la gracia recibida siempre debe convertirse en testimonio vivo. El discipulado como prolongación de la misión de Cristo. Finalmente, el pasaje nos invita a reconocer que el discipulado implica participación activa en la obra de Jesús. Sanar, acompañar, liberar, anunciar y servir. Cada persona que ha experimentado la gracia está llamada a prolongar la acción de Cristo, llevando esperanza, restauración y vida a los demás. El discípulo no es solo un espectador, sino un protagonista de la misión. Un canal vivo de la presencia de Dios. En la historia. La vida cristiana. Al reflejar la compasión, la autoridad que libera, la atención personalizada y la apertura misionera de Jesús, se convierte en testimonio transformador y en instrumento del reino, impactando hogares, comunidades y toda la sociedad con la fuerza vivificante del Evangelio.